Entonces, ¿qué quiero rescatar de ese instructivo? Y que ya me han preguntado en algún curso que ya tuve clase, entonces veo más o menos cuál es la línea de consultas que tienen en relación a esto. Ahí les comparto. Ahí está el instructivo. No voy a leer el instructivo en su totalidad, simplemente decirles que hay que leerlo con detenimiento para no cometer errores al momento de ponerme a trabajar con el trabajo, con el enunciado, y después presentarlo, ¿sí? Ahí tienen básicamente los objetivos para qué está hecho este instructivo, y después tienen los momentos en que pueden realizar consultas, los profes en sus horarios, las tutorías en horarios particulares, ejercitaciones muy similares a lo que se les está pidiendo en el TPI en la guía de trabajos prácticos. Otro punto importantísimo que quiero que tengan presente es esto de la conformación de grupos, ¿sí? Y acá, más allá de que hay cosas obvias, lo que voy a rescatar, recalcar de acá, es lo siguiente. Los grupos registrados con estudiantes que no están en condiciones serán dados de baja en su totalidad. ¿Por qué nos ha pasado otras veces que ustedes incorporan un grupo de personas que ya por distintos motivos no está en la cátedra? O porque le ha ido mal en los 2 parciales y han quedado libres, o porque han decidido a lo mejor dejar la materia, o por lo que fuera. Entonces, todos aquellos que se incorporen en un grupo van a ser chequeados por los profes para saber si son chicos, alumnos que están en condiciones de hacer esta tercera evaluación. Puede pasar que un alumno tenga algo para recuperar, sí, eso está bien, ¿sí? O sea que tienen que tener al menos un parcial rendido correctamente para que después, porque puedan acceder a esta tercera instancia de evaluación. Así que no pueden juntarse con chicos de otros cursos, de otros turnos, pero tampoco que sean lo que llamo yo grupos fantasmas, porque uno solo es el que está en condiciones y los otros son de relleno. Si pasa eso, se les va a dar de baja el grupo completo. Después explica cómo va a ser valorado, eso no me interesa tanto. Lo segundo que quiero rescatar, las 2 partes que van a ser evaluadas. Y me han preguntado ya, y por eso quiero reforzar este concepto. Hay una parte 1 y una parte 2. Es como decir, si lo asemejamos a lo que ya han rendido, como decir la parte práctica y la parte teórica, ¿sí? La parte 1, un alumno del grupo va a subir el trabajo, y esa parte de la entrega del documento en PDF, ¿sí?, actúa como la parte, digamos, más fuertemente teórica. Por eso fíjense en que en el enunciado del trabajo práctico, cada consigna dice en negrita: interprete el resultado, fundamente el resultado. Tienen que fundamentar, o explicar, o interpretar, siempre en relación al caso, ¿está bien? Porque se mira más fuertemente esta parte en esos conceptos que hacen, por decir, a la teoría de la materia. No quiere decir que si dice interprete la media, ustedes vayan y busquen el concepto de media y pongan la media es la sumatoria de los valores observados. No, porque le van a poner 0 puntos si hacen eso. No es ir a buscar un concepto teórico y pegarlo. Es, si yo calculé una media, hablar sobre ese valor de media obtenido en función del caso. Y después tienen una parte 2, que es individual, y en donde ustedes necesitan tener el trabajo en la mano para resolverlo en la V, ¿sí? Es decir, tienen que estar involucrados con el trabajo. Si lo hizo un compañero y se los paso, después no van a entender las cosas que tienen que hacer en el formato individual. Así que todo el mundo tiene que tener el trabajo que han realizado justamente en equipo o en grupo.
Y esa es como más fuertemente la parte práctica, ¿sí? La parte numérica. Y las dos cosas llevan a una nota, como hemos estado haciendo siempre en todas las evaluaciones anteriores. Y lo último que voy a recalcar, y nada más, porque el resto lo van a leer ustedes y me van a hacer todas las preguntas que quieran, como les digo, tanto a mí como a la profe Ana, es esto de los tiempos. Fíjense en que el trabajo fue subido el fin de semana y tienen hasta el 23 de junio, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber excusas de decir, profesora, justo no tuve luz el día que lo tenía que subir. Justo la computadora se me rompió y el chico que lo tenía que subir no lo subió. Tienen casi un mes hasta las 23:55 de ese día para subirlo. No hay ningún tipo de excusa ni envío por mail a los docentes del trabajo. El único camino para subir el trabajo es la plataforma. Y como repito, si lo hacen hoy al trabajo y lo suben hoy, es válido, digamos, ¿sí? Ustedes están dentro del rango de días que pueden subir un trabajo. Por supuesto que no, porque les hace falta algunos contenidos, ¿no? Ver algunos contenidos de más, pero les quiero decir que no vayan todos a las 23:45 a querer subir el trabajo, porque seguramente pueden llegar a tener inconvenientes. Y en relación a la parte de que la tienen que hacer individual, es un día completo, es el día 25, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Pueden entrar, no importa el turno que estén cursando la materia, van a entrar y van a resolver esta situación y van a enviar una sola vez. Es secuencial, pueden ir para atrás, para adelante, pueden ver cómo lo van completando, todo lo que quieran, pero lo envían una sola vez. Si ustedes lo enviaron de manera incorrecta, no pueden cambiar esa situación. Por último, lo otro que está en rojo, verán que las cosas importantes están bastante remarcadas como para que presten atención. Si un estudiante no está incorporado en algún grupo, no va a poder hacer el formulario, ¿sí? Sí o sí, primero está en un grupo, entrega el PDF, nosotros chequeamos que ese alumno sea factible de conformar ese grupo y puede entrar a hacer el formulario B. Si no está incorporado a un grupo, no va a poder entrar al formulario, por lo tanto, por más que tenga esa partecita de PDF enviada, esa partecita, todo el trabajo enviado, no se considera el parcial completo, por lo tanto se lo considera ausente. Y al revés, si entregó el grupo, si entregó el trabajo y por alguna cuestión ese día no se sentó a hacer el formulario, también no va a tener la valoración de esa partecita del trabajo, sino que directamente se lo considera ausente al tercer parcial, por lo que seguramente si tiene alguna posibilidad de recuperar, lo va a recuperar. Y con relación a eso también, muchos me dicen, ¿cómo se recupera, profesora? No se recupera haciendo un trabajo, no se recupera trabajando con otro equipo ni demás, sino que van a una instancia parecida a los parciales anteriores, en donde primero pasan por un práctico de ejercicios de la unidad 8, 9 y 10, y después pasan por toda la teoría de la unidad 8, 9 y 10. No sé, acá alguien me puso tiempo, bueno, no entiendo qué es tiempo. Y después me ponen, el formulario es un cuestionario de Moodle, claro, sí. Cuando yo hablo de formulario de la UB es un cuestionario, sí, como los que han venido trabajando en los parciales, así para completar, para elegir. Ay, señor, ¿cuál es el documento que dice el instructivo? Por la plataforma de la Facu, lo mandé en una carpetita a las dos cosas, instructivo y enunciado, a todos los cursos. Y aparte, eso por autogestión, y aparte también está subido en la orejita que dice Infostat, orejita o solapa, perdón, yo le digo oreja, en la solapa que dice Infostat,
y ahí tienen el instructivo, el enunciado y las bases de datos que necesitan para trabajar. ¿Sí? Tiempo para el formulario, y no le digo de 8 a 22, tiene tiempo para hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El de los grupos me refiero. Tiempo, no sé, no se entiende, Lucas, creo que es. Otra cosa que quiero explicarles, o no explicarles, no, sugerirles y aconsejarles. La profe ha puesto en... esperen que estoy sacando ventanas y demás. La profe ha puesto un link en la V que los lleva al Drive, y ahí hay un archivo editable en donde ustedes van conformando los grupos. ¿Está bien? No sé si han estado viendo eso ya, así que pueden ir haciéndolo cuando tengan la profe, no sé, el viernes les toca a ustedes, jueves o viernes, seguramente les va a terminar de explicar, pero si quieren pueden ir yendo a la UV, entrando a su curso, fijándose que la profe ahí les ha puesto un link que dice para armado de grupos, entonces ustedes entran a un Drive y empiezan a anotarse. Está todo dispuesto en cuadraditos, muy similar, me dijo ella, a lo que ustedes trabajan en ASI, o sea que ya ese comportamiento lo tienen bien afianzado y van armando los grupitos ahí. Así que vayan definiendo eso en esta semana para que la profe después pueda hacer el chequeo de grupos y empezar ya a ponerse a trabajar con el TPI. ¿Me están preguntando algo más? No. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda en relación a esto. Me gustaría primero que como grupo ya conformado, lo tomen al instructivo, lo lean entre todos 1 o 2 veces, se saquen las dudas entre ustedes y me hagan preguntas bien precisas en relación a lo mejor a que lo que uno escribe no se interpreta como uno quiere, ¿no? Yo pienso por ahí que cuando escribo me van a entender y a veces no pasa, ¿sí? Pero no es mala intención ni del que escribe ni del que lee. A veces no pasa con esa fluidez. Por lo tanto, vayan mirando, vayan consultándose entre ustedes y hagan todas las consultas que quieran. Pero no dejen pasar el tiempo, más allá de, por supuesto, estamos viendo los contenidos ahora, pero no dejen para hacer todo el trabajo en el último día o en el último momento, porque, bueno, tiene sus ítems, si habrán visto el enunciado, tiene los puntos para desarrollar, hay que armar un documento en PDF bien presentado, bien prolijo, con las imágenes que ustedes capturan del Infostat, y sobre todo con las conclusiones, interpretaciones y no sugerencias, sino apreciaciones que ustedes hagan sobre cada uno de los puntos, porque van a ser absolutamente evaluados eso, como yo les digo, a través de un instrumento que se llama rúbrica, ¿sí? Que es un instrumento para el docente para poder evaluar eso. Y por otro lado, toda la parte práctica a través del formulario. ¿Cómo se obtiene la nota final? De la misma manera y con la misma lógica que hemos hecho los parciales anteriores. Hay un porcentaje que deben pasar de la parte práctica para el complemento de la otra parte de interpretaciones, y todo eso lleva a un 4, que a lo mejor se regulariza, a un 6 o 7 para el que está promocionando la parte práctica, o a un 8 o más para aquel que está jugando por la aprobación directa. Bueno, creo que está explicadito. Vamos a dejarles tiempo a ustedes para que hagan la lectura y después me pueden preguntar la semana que viene todo lo que quieran. Ustedes también, dentro de todo, por estar cursando el día martes, han salido bastante beneficiados en la cantidad de clases que nos están quedando, porque hay un feriado de nuevo en junio y a ustedes no les toca, entonces hasta el día de la presentación van a tener todas las clases necesarias para
para poder resolverlo y presentarlo bien completo. Bien, en relación a mi mail, te pongo acá, está dentro del primer documento que pusimos el primer día de clase. Está mi mail y el de la profesora Ana para este curso. Ahí está, no sé si lo estás viendo. Está en ese instructivo, los mails de todos los profesores de toda la cátedra, cada uno con su curso, por las dudas me tengan que notificar algo. Gracias a Dios solamente hemos tenido una persona enferma con COVID y que no pudo rendir, y el resto de la cátedra, los 700, casi 800 alumnos rindieron todos el segundo parcial, así que en ese aspecto andamos bien. Bueno, vamos a nuestra temática, ¿sí? Que hace mucho que no nos vemos porque la semana pasada fue feriado, entonces no nos vimos, y lo último que trabajamos fue ya hace 2 semanas atrás, que fue cuando cerramos, ¿se acuerdan? Todo lo que tenía que ver con la unidad 8, teoría del muestreo, y habíamos abordado un primer pasito que eran las propiedades de los buenos estimadores, que es lo que vamos a repasar ahora para que tengamos continuidad en la clase de hoy. Entonces, tenemos, recordemos, mejor dicho, que en esa unidad 8 nosotros aprendimos a seleccionar muestras o a aplicar algún procedimiento de muestreo, y específicamente los procedimientos probabilísticos, que vimos 4 en particular, como temática necesaria para seleccionar muestras en cuanto a calidad y cantidad. En la segunda parte de esa unidad 8, recuerden que vimos la última clase, el comportamiento de esas muestras, ¿sí? Que yo puedo tomar determinada cantidad de muestras en una población y cómo se comportan las medidas que yo puedo obtener de esas muestras. Y esas medidas y el análisis del comportamiento de esas medidas lo hicimos básicamente en 2 medidas muy importantes que venimos trabajando siempre, que son la media muestral y la proporción muestral. Entonces, ¿qué hicimos allá? Tomamos todas las muestras posibles de una población, definimos la distribución de muestreo de X barra y la distribución de muestreo de la proporción, y vimos si ciertas relaciones entre esos comportamientos de datos muestrales en relación justamente con medidas poblacionales, a las cuales las definimos como parámetros. Al finalizar la unidad y ver esas relaciones que las hicimos de tipo numérica o comprobaciones de tipo numérica, terminamos la unidad presentando el teorema central del límite, que de alguna manera fundamentaba, ¿sí?, a través de sus 3 postulados, todo lo que habíamos hecho en esas comprobaciones numéricas. Y les dije que era fuertemente usado ese teorema cuando tenemos que ahora a lo mejor elegir algún camino o procedimiento. Siempre decimos, como el teorema central del límite expresa que esto pasa y que esto es así, es por eso que lo estoy utilizando ahora. Una vez que vimos el comportamiento de las muestras y sus medidas, yo les dije, ¿esas son buenas medidas o son medidas poco significativas? Y nos quedamos viendo como último tema de la última clase, que si estas medidas tomadas de las muestras cumplían con 4 propiedades básicas, que eran la insesgabilidad, suficiencia, consistencia y eficiencia, decíamos que son estadísticos buenos y pasaban, por decir, a la categoría de ser buenos estimadores. Iban a ser buenos estimadores esas medidas de un parámetro, por cumplir con esas propiedades básicas, y aparte porque hay un teorema que está fundamentando, como les digo, respaldando el comportamiento de esas medidas. Entonces, ya teniendo en claro, como les dije, este análisis en relación a este estadístico que ahora era un buen estimador, nos tenemos que meter dentro de los procedimientos, ¿sí?, de la estadística inferencial, y particularmente la unidad 9 hace referencia a un procedimiento que se llama estimación de parámetros.
Bueno, esta PPT la habíamos visto en la clase pasada, que tiene que ver con ese concepto general de qué se ocupa este campo de la estadística inferencial, que era, más o menos acá gráficamente lo representaba, trabajar con una muestra obtenida de una población definida y a través del análisis de sus medidas sacar conclusiones con respecto a la población. Habíamos visto la semana pasada también esta diferencia entre lo que es un parámetro, un estadístico y un estimador, y habíamos justamente haciendo referencia a todas esas, a ver, marcador, haciendo referencia a todas esas propiedades, habíamos definido que el estimador del parámetro media poblacional era la media muestral, el mejor estimador de la proporción poblacional era la proporción muestral, y también, sí, tenemos que la varianza es un buen estimador de la varianza, y la desviación estándar también es un buen estimador de la desviación estándar, pero que sobre todo íbamos a trabajar con estos dos estimadores que son X barra y proporción. Muestra. Vimos las propiedades de los cuatro estimadores, por qué esa X barra y esa proporción cumplían con estas cuatro propiedades, y teniendo, como les digo, todo eso ya como fundamento, ¿sí?, para enfrentar estos procedimientos, hablamos ahora que dentro de la estadística inferencial vamos a trabajar un procedimiento que se llama estimación del parámetro, ¿sí?, o estimación estadística. Yo les dije que la trabajábamos en esta unidad 9, y hay otro procedimiento dentro de la estadística inferencial que se llama verificación de hipótesis o dócima de hipótesis, que lo vemos en el capítulo 10. Entonces vamos a empezar con este primer procedimiento dentro de la estadística inferencial que tiene que ver con la estimación de parámetro. Y como su nombre lo dice, estimar, tratar de conocer una medida, parámetro recuerden que era una medida, ¿sí?, poblacional. Una medida que puede ser la media poblacional o la proporción poblacional o la varianza poblacional, una medida que representa una característica de datos poblacionales. Entonces, vamos a ver en qué consiste la estimación de parámetros, ¿sí? Es un procedimiento, como dice acá, mediante el cual se intenta ir desde los estadísticos, ¿sí?, las medidas muestrales, a los parámetros, utilizando justamente la información de la muestra para generalizar o inferir el comportamiento de la población. Les voy a dar un ejemplo para que, así bien genérico en primera instancia, para que entiendan esto, antes de meternos en explicar los dos caminos para hacer la estimación de parámetros. Si yo tuviera que hacer un análisis de resultados obtenidos, no sé, en el parcial pasado de la cátedra, yo puedo trabajar con todos los datos de la cátedra, que sería mi población, o puedo trabajar con una muestra. Si yo decido trabajar con una muestra, tomo una muestra representativa, con estudiantes de la mañana, de la tarde, de la noche, de distintos cursos y demás, y voy a tratar de, en base a datos que me da esa muestra, por ejemplo, la media o promedio de notas obtenidas, generalizar o decir, bueno, si la muestra me está diciendo que esta fue la medida promedio, por ejemplo, o esta fue la medida proporción de estudiantes que rindieron bien, la voy a generalizar hacia el comportamiento de todos los estudiantes que rindieron el segundo parcial en la cátedra, en la UTN, y con todas las características, ¿no?, de una buena definición de la población. Bien, ¿cómo puedo hacer esa estimación o esa inferencia? Hay dos caminos. Uno que se llama estimación puntual, como lo dice acá a la izquierda, y el otro que se llama estimación por intervalos. ¿Está bien? Como su nombre lo dice, hace mucha referencia a eso, estimación puntual significa que me va a dar un único valor, ¿sí? Dice un valor único como posible valor del parámetro. Puntualmente este valor yo se lo asigno al parámetro, mientras que la estimación por intervalo, como también su nombre lo indica, me da un rango,
¿sí? Que indica la probabilidad dentro de la cual se encuentra el parámetro poblacional. Y lo vamos a trabajar a esta estimación puntual y estimación por intervalo para estimar 3 parámetros, particularmente para el trabajo práctico 2 parámetros, ¿sí? Pero en los contenidos propios de la asignatura lo hacemos para 3 parámetros, es decir, que vamos a hacer una estimación puntual para la media poblacional, la proporción poblacional, pero también para la varianza poblacional. Varianza con el 2 acá. Y en la estimación por intervalo también lo vamos a hacer para la varianza, la media y la proporción poblacional. O sea, vamos a tratar de estimar, ¿sí? O de inferir, como decimos, para cualquiera de esos 3 parámetros. Primero vamos a empezar ahora la clase explicando lo que es la estimación puntual, las características, las cosas buenas y malas que tiene una estimación puntual, para después, en el resto de la clase, vamos a trabajar la estimación por intervalo. Particularmente hoy, porque si no se nos va a hacer muy larga la clase, vamos a trabajar la media, ¿sí? Toda la estimación por intervalo de la media. Y vamos a dejar la proporción para seguir trabajando, y la varianza para seguir trabajándolo en el próximo encuentro. Entonces, vamos a comenzar con la estimación puntual. ¿Qué es la estimación puntual? Si bien acá hay algunos ejemplos, yo voy a seguir haciendo referencia a este ejemplo que les di recién, para que lo vean más propio, más de la cotidianidad de ustedes, ¿no? Esto de a lo mejor calcular un promedio de una nota o de un conjunto de alumnos. Entonces, si tenemos que definir qué es la estimación puntual, dice que se define como un solo número, ya lo vimos recién, un solo valor, un solo número, que se utiliza para estimar un parámetro de población desconocido. Si volvemos al ejemplo de recién, como les decía, les dije que estaba interesada en conocer el promedio de notas obtenidas en el segundo parcial, les conté que yo podía tomar una muestra representativa de todos los cursos, tomo la muestra, saco una media, no sé, la media de esa muestra, y me dice, no sé, que el promedio de notas obtenido en ese parcial fue un 7. Bueno, un solo número es un solo número. Que lo voy a estimar para un parámetro desconocido, bien. Quiere decir que yo se lo asigno a la media poblacional. Y digo que el promedio de todos los que rindieron estadística ese día como segundo parcial es de 7. Así de fácil. Tomo una medida muestral, el estimador, por supuesto, el mejor estimador, que ya sabemos que es de la media poblacional, y se lo asigno. ¿Es una estimación buena? No es muy buena y no es muy utilizada. Fíjense, acá yo les he puesto la estimación puntual es más útil si viene acompañada por un intervalo de error que podría estar implicado, ¿sí? Porque como acá estamos diciendo que puntualmente puede haber un margen de error, por eso digo, esta estimación puntual no maneja ni el error, ni la precisión justamente de ese estimador, ni la confianza del investigador, otros conceptos que vamos a ir descubriendo ahora cuando veamos la estimación por intervalo. Entonces, ¿es una estimación? Sí. ¿La puedo llegar a utilizar? Y bueno, cuando no tengo otra posibilidad, la puedo llegar a utilizar. Y consiste solamente en calcular una medida muestral, saber qué es el estimador y qué es el buen estimador, y se lo asumo al valor poblacional. Lo mismo pasa con la proporción, sí. Yo puedo sacar la proporción de éxitos de estudiantes que aprobaron la materia en este segundo parcial, y a partir de ahí asigno y digo que la proporción poblacional va a ser la misma, ¿sí? Acuérdense en que la proporción muestral era la cantidad de éxitos sobre el tamaño de la muestra,
obtengo esa proporción en la muestra seleccionada y se la asigno a la proporción poblacional. Pero como les estoy diciendo, no es un procedimiento muy utilizado, ¿sí? Más que utilizado, se utiliza para la estimación por intervalo, no es un procedimiento muy elegido. Acá les he puesto un ejemplo similar a lo que les vengo expresando, notas de un conjunto de alumnos, de una muestra de 26 alumnos, entonces yo lo que hago es obtener la media de esa muestra, ¿sí? Como medida representativa de esa muestra, lo puedo acompañar, como dice acá, con algunas otras medidas de dispersión. Ustedes saben que siempre tener en claro qué es lo que pasa en una muestra o en una población es bueno acompañarlo con medidas de centralidad como medidas de dispersión, la puedo acompañar, pero básicamente lo que estoy diciendo es que si la media es 37, la media muestral, nuestra media poblacional en este caso va a ser de 37 también. Acá lo que les he puesto es el cálculo de la desviación en función de la varianza y acá el cálculo de la media, simplemente como un ejemplo. Pero recién les dije que no era muy útil o que es poco significativa, bueno, ahora veamos por qué esas limitaciones. Acá he puesto un párrafo que vamos a ir leyendo y ir recordando lo que hemos visto en el capítulo anterior para que vean justamente a qué atribuye esta limitación que tiene la estimación puntual. Cualquier estimador puntual, ¿sí? Como hemos visto, X barra o P sombrero, cuando tenga todas las propiedades deseadas, ¿sí? Nosotros sabemos que cumplen con las propiedades de los buenos estimadores, tiene cierta limitación, de que no proporciona información, como les dije recién, acerca de la precisión de la estimación. Es decir, que no nos da la idea sobre la magnitud del error, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto más o menos ya lo trabajamos cuando hicimos el análisis, ¿sí? Del comportamiento de las medias en todas las muestras de una población definida. Lo que vimos, ¿se acuerdan en esas comprobaciones numéricas del capítulo anterior? A eso hace referencia este párrafo. Cuando analizamos la distribución de muestreo de X barra, ¿sí? Cuando analizamos ese comportamiento de todas las medias, que le llamamos distribución por el muestreo, se observó que el promedio basado en unas muestras aleatorias simples puede tomar muchos valores diferentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos una tablita para distintos valores de la variable y sus probabilidades? O sea, podía tomar muchos valores diferentes que estaban indicados justamente en esa distribución. Estos valores posibles de X barra estaban agrupados en la distribución por muestreo alrededor de la verdadera media de la población, ¿sí? Y si nosotros vamos y revisamos un poco aquellas PPT que les puse, fíjense en que la mayoría de esos valores caían a la derecha y a la izquierda de la media. Recuerden que nosotros hemos comprobado en el capítulo anterior que la media de las medias, o sea, la esperanza de X barra, era igual a mu. Uy, me faltó el igual. Era igual a mu, ¿está bien? Y también recuerden, allá lo vimos, lo pusimos en una gráfica, esto era igual a mu. Y vimos en una gráfica, se acuerdan, el comportamiento de esta variable aleatoria que nos daba así como bastoncitos y que tenía un comportamiento normal. No sé si recuerdan esa gráfica. Y ahí estábamos demostrando la centralidad en un punto y la distribución, como dice, alrededor de esa centralidad de la media, con valores que caían a la derecha y a la izquierda de esa media poblacional. Por lo tanto, dice, es bastante seguro que cualquier medida o variable aleatoria X barra, cualquier estimación puntual, no va a proporcionar el valor real de la media poblacional. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando a la estimación puntual? Cuando digo acá qué valor, hablo de importancia, no de valor numérico, ¿no? ¿Qué importancia tiene la estimación puntual? Tiene poco uso, como les decía recién, a menos que tengamos alguna indicación sobre la precisión del estimador, la que puede evaluarse por medio de la estimación por intervalo.
esta estimación puntual es útil y necesaria para el cálculo de la estimación por intervalo. Pero por sí sola, como les digo, tiene poco uso o poca utilidad. Entonces, ay, mi garganta. Hemos estado analizando qué es esto de la estimación puntual, pero fíjense en que en la narrativa, en la explicación que estoy haciendo de este procedimiento, que trabaja con una medida tomada de la muestra y que se llama estimador, hemos estado utilizando mucho el concepto de el error, que no mide el error, que no mide la precisión, que no. Entonces es absolutamente necesario que veamos ahora estos conceptos de error, riesgo y tamaño de muestra vinculado con la estimación puntual y la estimación por intervalo, antes de entrar a la estimación por intervalo. ¿Qué es el error? Vamos a ver ahora conceptualmente, simbólicamente y gráficamente. ¿Qué es el riesgo? Idéntica las tres cosas. ¿Y cuál es el tamaño de muestra? Ya sabemos lo que es, lo venimos calculando, conceptualmente ya sabemos lo que es, sabemos calcularlo también, pero vamos a ver la relación de estos tres conceptos, estos tres factores que juegan mucho en este procedimiento de estimación. En el caso de la estimación puntual no lo maneja, pero sí lo vamos a manejar en el caso de la estimación por intervalo. ¿Qué dice acá? Tita sombrero, ¿sí? Es una forma de expresar al estimador en forma genérica. Cuando digo tita sombrero me estoy refiriendo a que puede ser X barra o puede ser P sombrero, ¿sí? Para estos dos casos particulares que venimos trabajando. El estimador es una variable aleatoria, según lo que ya explicamos, y dijimos que puede asumir varios valores según las muestras que puedan tomarse de una determinada población. Cuando yo tomo una muestra, puedo calcular una de estas medidas, ¿sí? Asume tita sombrero, como digo yo, un valor particular, que es la estimación puntual, y que la estamos usando para estimar justamente el parámetro. Entonces, la diferencia entre esa estimación puntual y el parámetro es lo que vamos a llamar error de muestreo. Esto está en forma bien genérica, pero yo podría particularizarlo y decir sombrero, estimador, tita, parámetro. O puedo decir error es igual a proporción muestral menos P, ¿sí? El estimador y el parámetro. Entonces, en forma bien genérica estaría expresado así, y conceptualmente decimos que el error es la diferencia entre la estimación puntual y el parámetro. Gráficamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, tenemos una gráfica en la que se mueve sobre el eje los distintos valores del estimador, que pueden ser X barra o P sombrero, ¿sí? Distintos valores que va a asumir, distintas medidas que yo voy a obtener a partir de muestras tomadas de una población definida. Asume valores, en el caso de, si fuera el estimador X barra, puede asumir valores entre menos infinito y infinito, y si fuera la proporción P sombrero, asumiría valores de 0 a infinito, porque la proporción no asume valores menores a 0. Estamos graficando en este momento un valor particular de ese estimador, cualquiera, ¿sí? Centro de distribución, el parámetro. Entonces dice que la diferencia entre el estimador y el parámetro me está dando el error, ¿sí? Que es justamente lo que expresa esta, simbólicamente, ¿no? Aquí arriba. Pero fíjense que por debajo yo he puesto, ahora bien, si el error máximo aceptable está en términos de valor absoluto, uno generalmente dice, y yo calculo que el promedio de nota fue un 7 más menos un punto, ¿sí? Entonces estoy manejando un error que es por defecto y por exceso.
Por eso es que en términos de valor absoluto yo estoy diciendo que la diferencia entre el estimador y el parámetro, en términos de valor absoluto, es menor o igual que un E. Más o menos el error que estoy dispuesto a aceptar, ¿sí? En una estimación que vamos a entrar a ver dentro de un ratito, y que tiene que ver con el procedimiento de intervalos. Entonces, conceptualmente dijimos, el error como la diferencia entre el estimador y el parámetro, acá van a tener los que más frecuentemente vamos a usar ahora en relación a X barra, estimador X barra, y en relación a la proporción, y gráficamente, ¿no?, la forma de representarlo. El otro concepto que dijimos que es significativo y que se vinculan entre ellos también, tiene que ver con el riesgo. ¿Qué es el riesgo? ¿Sí? El riesgo es una probabilidad. Empecemos por ahí para que no empiecen a confundir, porque muchas veces dicen, el riesgo es Z. No, el Z es una variable. El riesgo es una probabilidad que yo puedo medir. Y es la probabilidad de cometer un error superior al que yo estoy dispuesta a aceptar. Por eso es que acá, conceptualmente dice, la probabilidad de que la diferencia sea mayor a lo que yo he definido, como que va a ser lo que voy a aceptar, es lo que se define como riesgo. Y como decimos que es una probabilidad, es un área, ¿sí? Como ven ahí, es un área, ¿sí?, que puedo cuantificar y que la vamos a simbolizar con la letra alfa, al riesgo en su conjunto, y si tuviéramos que analizar cada una de estas colas, la vamos a decir que es alfa sobre 2 y alfa sobre 2, ¿sí? Entonces, alfa es el riesgo, o esta área de probabilidad, es la probabilidad de cometer un error que supere a lo que yo había definido como valor máximo. Para todos estos valores de la variable que estén por encima de ese valor máximo, ¿sí?, le corresponde esa área de probabilidad. ¿Cómo voy a calcular esa área de probabilidad? Bueno, la voy a calcular a través de la estandarización, ¿se acuerdan?, de la normal, y para ello utilizábamos una expresión, vamos a ponerla acá, para ver si se acuerdan cómo era la estandarización de la normal, era la variable menos la, bueno, lo estoy personalizando para X, ¿no?, para X, para la media muestra. Era la variable antes, ¿se acuerdan?, sobre la media, perdón, menos la media sobre la desviación. Esa fue la primera variable de estandarización que utilizaron. Pero ahora nuestra variable es X barra, ¿sí? Nuestra variable aleatoria eran las medias que yo puedo obtener de distintas muestras. Por lo tanto, mi desviación es sobre la variable, desviación de la variable. Entonces, X barra menos mu, que era el parámetro, sobre la desviación de X barra. ¿Qué es lo que está puesto acá en forma genérica? Acá está puesto en términos de tita, ¿no? Tita sombrero menos tita sobre la desviación de tita. La estoy particularizando para X barra, para hacer un análisis ahora posterior, pero también lo podemos hacer, y lo vamos a hacer ahora a continuación, con la proporción. ¿Está bien? Otra cosa que me faltó decirles acá, que si esta área se llama riesgo y recibe el nombre de alfa, o en su defecto, si miramos cada cola por separado, alfa sobre 2, acá también existe un área, ¿sí?, que también recibe un nombre, y la vamos a llamar 1 menos alfa, ¿sí?, que alfa feo, bueno, 1 menos alfa, y que se llama nivel de confianza. Esta área definida por este intervalo de valores se llama nivel de confianza, y el área que supera al error que yo estoy dispuesta a aceptar, dijimos que se llamaba riesgo. Bien, veamos entonces, teniendo en claro ya cuál es el error y quién es riesgo, qué relación existe entre estos conceptos. Si yo lo miro gráficamente,
¿sí? Yo podría decir, si achico el error, ¿qué pasa con el riesgo? El riesgo crece, ¿sí? Si disminuyo el error, el riesgo crece. Si aumento el error, el riesgo disminuye. ¿Qué pasa en la relación confianza y riesgo? Bueno, también, si disminuyo la confianza, aumento el riesgo. Si aumento la confianza a nivel de probabilidad, disminuyo el riesgo. Eso se puede observar a través de esta gráfica, y puedo sacar estas relaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero involucrar a este conjunto de elementos de análisis en una estimación? No sé, quiero involucrar el tamaño de la muestra o quiero involucrar la desviación. ¿Qué pasa si aumenta el tamaño de la muestra? Y acá no lo puedo ver. ¿Qué pasa si la dispersión es grande o es pequeña? Acá no la puedo ver. Entonces, una forma de vincular todos estos aspectos es trabajarlo más matemáticamente, digamos, ¿no? Analizando la expresión de estandarización y viendo qué elementos conforman esta expresión y viendo justamente la relación de unos con los otros. Fíjense, dijimos recién que para poder calcular el riesgo yo necesitaba, ¿sí?, estandarizar la variable. Z era igual, como les puse recién, a la variable x barra menos mu sobre la desviación raíz de n. Sabemos que esto es conceptualmente el error. Y lo único que he hecho acá entre este paso y este paso es simplificar la expresión, ¿no? Como acá está, digamos, una división de fracciones, podríamos decir así, ponemos la expresión de la manera más simple para ver justamente esta relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Porque si yo digo, si Z crece, error y muestra crecen. Si Z crece, desviación disminuye, o si la desviación aumenta, Z disminuye, ¿sí? A esto me refiero cuando digo directamente o inversamente proporcional. Y es por eso que en este cuadro ustedes van a ver este análisis o esta relación de todos estos conceptos, incluidos, como les decía recién, los que no podía observar gráficamente, que era el tamaño de la muestra, que acá me lo ofrece, y la desviación. Entonces dice, por ejemplo, si incrementamos el error, ¿sí?, si yo digo, bueno, estoy dispuesta a aceptar un error mayor, ¿qué va a pasar con Z? También incrementa Z. Y si se incrementaba Z, vamos a una gráfica, ¿sí? Hagamos de cuenta, acuérdense que Z, 0, se centra en 0, y si yo digo, estos son mis zetas, un Z positivo, un Z negativo, entonces, si yo incremento Z, es decir, crece Z, se hace más grande esta confianza, ¿qué estoy diciendo? Que estas áreas que eran las colas disminuyen. Por eso dice, si incrementamos el error, se incrementa Z, disminuye el riesgo. Si incrementamos el tamaño de la muestra, miremos acá la expresión, incremento el tamaño de la muestra, ¿qué pasa? Se incrementa Z y disminuye el riesgo, ¿sí? A mayor tamaño de muestra va a disminuir el riesgo. Si crece, si incrementamos, si tengo un análisis de un comportamiento de datos en donde la desviación creció, ¿sí?, hay mayor dispersión, ¿qué pasa con Z? Disminuye, se achica, y por lo tanto se incrementa el riesgo. Al haber mayor dispersión de los datos, el riesgo crece. Y así es que puedo establecer, como les digo, esto y combinaciones de estas relaciones entre estos conceptos significativos que son el error, el riesgo, el tamaño de la muestra y también la dispersión de los datos o la desviación de los datos. Todo este análisis, como verán, lo hemos hecho con la variable x barra, pero también les dije que podemos hacerlo con el otro estimador importante que tiene que ver con la proporción. Bueno, acá es lo mismo que este análisis que les he hecho acá, ¿sí? Está
representado para el error y para el tamaño de la muestra, pero lo otro importante que les quise dejar acá en esta diapositiva es una expresión que me permite calcular el error y una expresión que me permite calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Siempre basándonos en la variable de estandarización, solamente he despejado el error, entonces esto, la desviación pasa como multiplicación, la otra pasa como división, y encuentro la expresión que me permite calcularlo, más allá de las relaciones conceptuales que acabamos de analizar. También a ustedes les va a hacer falta, seguramente en algún caso o en algún momento, calcular el error, calcular el riesgo y calcular el tamaño de la muestra. Entonces fíjense, sobre de nuevo la misma variable, despejamos n y obtenemos justamente la expresión de n. Entonces, para calcular el error esto, para calcular el tamaño de la muestra esto, y para calcular el riesgo, recuerden, con z calculo el riesgo. ¿Z es riesgo? No. Z me va a llevar a la tabla o al modelo normal a buscar la probabilidad, porque riesgo es área de probabilidad. Entonces, no confundamos, que suele ser un error común. Ustedes dicen, calcúleme el riesgo, Z, profe. No, Z es una variable de estandarización que me permite trabajar con el modelo normal y encontrar una probabilidad, que esa es el riesgo. Esas colas que están en los márgenes del nivel de confianza son el riesgo. Y acá tienen, bueno, les he puesto en un recuadro justamente las relaciones de cómo se comportan una en función de la otra. Lo que les decía, todo esto lo hemos hecho hasta recién con X barra, pero ahora vamos a trabajar exactamente lo mismo para la proporción. Entonces, ¿cómo determino el tamaño de la muestra, o cómo determino el error, o cómo determino el riesgo? Pero si ahora la variable aleatoria es la proporción muestral. Partimos de lo mismo, ¿sí?, de la variable de estandarización, pero para la proporción muestral, ustedes saben que esta diferencia es el error, por lo que acabamos de definir. Entonces, a partir de esta expresión, yo voy a poder calcular el error, el tamaño de la muestra y el riesgo, ¿sí? Con el mismo análisis que hemos estado haciendo para la otra variable. ¿Por qué? Porque yo de acá dejo error y paso esta expresión que está dividiendo al otro lado multiplicando, y ya puedo tener la fórmula del error. De acá puedo despejar n, ¿sí?, que está en todos estos pasos, porque es un poquito más elaborado, despejar n ahí de ese denominador, digamos, ¿no? Entonces, a través de una serie de pasos, llegamos a la expresión del tamaño de la muestra. Podemos, como les digo, calcular el error, y con Z puedo ir a la tabla de la normal y calcular el riesgo, ¿sí? Las tres expresiones para esta variable, y por supuesto las mismas relaciones de comportamiento que hemos visto antes, ¿no? Porque si yo digo, ¿qué pasa si aumento el error? Aumenta Z, si aumentaba Z, el riesgo disminuye. ¿Qué pasa si aumento? Acuérdense en que esto es el error. ¿Qué pasa si aumenta el error? Disminuye N. ¿Qué pasa si disminuyo el error? Aumenta N. ¿O qué pasa si aumenta Z con respecto a N? Aumenta también, y así. Todas las mismas relaciones que las podían observar, como les dije, en la expresión matemática, o también a través de la gráfica, ¿no? Por eso es que ahí abajo dice cálculo de error, riesgo y tamaño de n con la proporción y las relaciones de error, riesgo y n para esta nueva variable aleatoria. Bien, todo esto lo van a hacer, por supuesto, a través de situaciones de casos prácticos.
se van a ayudar en algunos casos con el InfoStat y en algunos casos no, van a tener que utilizar alguna de estas expresiones, ¿no? El cálculo del error, el cálculo del tamaño de la muestra para la media, o acá lo mismo para la proporción. Lo que tiene de bueno el InfoStat es que les va a devolver ciertas cosas, así ciertas salidas, y lo que ustedes tienen que saber es interpretar, ¿sí? ¿Qué está haciendo, como siempre digo yo, por detrás ese software? ¿Qué cálculos está haciendo? ¿Qué me está devolviendo? Porque por ahí, si ustedes seleccionan mal determinados parámetros, tienen que darse cuenta e ir probando o jugando con posibilidades para que me dé resultados más apropiados. ¿Estamos? Entonces, como siempre digo, está bueno la automatización, pero también está bueno de analizar qué está devolviendo, porque uno tiene que saber interpretar esas salidas. Bien, acá les he puesto, pero no lo vamos a trabajar hoy, porque nos va a llevar más tiempo de lo que necesito. Prefiero abordar otros contenidos y en todo caso volver después y trabajar este ejemplo. Acá tienen un caso en donde justamente les pide que calculen para determinadas situaciones un tamaño de muestra, les piden que calculen el riesgo, les piden que calculen el error, ¿sí? Y siempre dándole, como les digo, determinados datos y jugando con esos datos y la expresión matemática que, por ejemplo, recién definimos, cómo calcular n, y van resolviendo para obtener justamente los resultados que les solicitan. Pero acá tienen un ejemplo bien completo, como les digo, que dice, encontrar el tamaño de la muestra, les pregunta cuál es el riesgo y cuál es el error. Este es un ejemplo típico de la aplicación de esas expresiones. Le queda a ustedes para después revisar. Y lo van a hacer también en la parte práctica. Lo que sí me interesa es empezar a abordar, como les decía, la estimación por intervalos, que era el otro camino. ¿Se acuerdan? Que vimos al principio de la clase que existían dos maneras de aplicar este procedimiento de estimación de parámetros, que es estimación puntual, estimación por intervalo. Dijimos que la estimación puntual era encontrar un único valor y que no manejaba o no me daba cierta información con respecto a la precisión, al error, a la confianza. Hemos abordado estos conceptos para ver cómo se aplican ahora en el otro procedimiento, que es la estimación por intervalo. Entonces, ¿en qué consiste hacer una estimación por intervalo? Si vamos al ejemplo, antes de abordarlo más profundamente, si vamos al ejemplo que yo les vengo dando en relación a las notas obtenidas del parcial, yo les dije que una estimación puntual era decir, en la muestra me dio un promedio de 7, se lo asigné a la población 7. Bien, en este caso la estimación por intervalo sería algo así como decirles, bueno, el promedio está entre 6 y 8. No me dice exactamente cuál es el valor, pero sí me da un rango de valores posibles en las que se va a encontrar el verdadero valor del parámetro. Entonces lo que yo voy a encontrar con una estimación por intervalo justamente es ese intervalo, ese límite inferior y ese límite superior en el que se puede encontrar el parámetro. Por eso dice, se conoce por un rango de valores que se utiliza para estimar un parámetro de la población. ¿Y qué otra cosa más nos va a dar esta estimación? Indica el error, ¿sí?, de dos maneras por la extensión del intervalo, más menos, y por la probabilidad de que el verdadero parámetro se encuentre dentro del intervalo. Es decir, hay un concepto ahí fuerte, que ahora lo vamos a volver a presentar en la próxima diapositiva, que es que yo estoy buscando un intervalo aleatorio, ¿sí?, y que no solamente encuentro ese intervalo aleatorio, sino que este procedimiento maneja el error y también la confianza del estimador de encontrar ese valor. Son estos tres elementos que hacen a la definición del intervalo. ¿Qué les he puesto acá, así como en grande, vale la pena mencionar? Es una regla
que yo ya se las presenté allá por la unidad 3 de la materia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las medidas de dispersión? Y decíamos que las medidas de dispersión servían para comparar, ¿se acuerdan? Conjuntos de datos, y a veces cuando yo no podía comparar, tenía que contrastarlo contra una regla empírica, que la presentamos allá en aquella unidad, y que hablaba de la media más menos una vez la desviación, más menos dos veces las desviaciones. Bien. Sobre esa regla, sí, trabaja mucho la estimación por intervalo, por eso yo acá se las he traído a colación y dice, vale la pena mencionar la siguiente regla empírica, que está debidamente comprobada, fundamentada, que dice, que decía, se las traigo para recordar, que decía que el 95,5%, o creo que lo habíamos mencionado en aquel momento como 96%, que el 95,5% de todas las medias muestrales, en aquel momento hablábamos de una variable, acá estamos hablando ya de estimadores, y la estamos poniendo esta regla en función de una de las variables que es media muestral. Entonces, la regla empírica dice que el 95% de todas las medias muestrales caen dentro de dos errores estándar de la media poblacional. ¿Se acuerdan? Más o menos 2 errores estándar de la población. Entonces, la media poblacional está máximo a 2 errores estándar del 95,5% de todas las medias muestrales. Por tanto, al comenzar con cualquier media muestral, si se pasa de esos 2 errores estándar por encima de esa dicha media, o 2 errores estándar por debajo de ella, estaríamos como no involucrando, ¿sí?, en ese rango de valores al posible valor del parámetro. Se puede tener un 95,5% de confianza que el intervalo que yo voy a construir contenga la media poblacional conocida. A ver, vamos a analizar toda esa palabra a través de esta gráfica, que me parece bastante justamente visual, ¿sí? y más entendible a lo mejor que esa narrativa. Yo tengo la distribución, fíjense, ¿sí?, de una variable que es x barra, centrada en un promedio, ¿está bien? Y tengo una confianza, ¿sí?, un posible intervalo de confianza del 95,5%. La regla me decía que si yo tomo una muestra y calculo una media, y a esa media le sumo más o menos 2 veces la desviación estándar, estoy diciendo que está justamente cubriendo ese 95,5. Fíjense, en el primer caso, primer renglón, tomé de una muestra esta medida, calculé en esa estimación puntual, le calculé más o menos 2 veces la desviación, y me está definiendo este intervalo de valores. Si tomo otro ejemplo como este que está aquí, otra medida de otra muestra, más o menos 2 veces, bueno, está involucrando justamente estos límites a ese conjunto de valores. Tanto en la 1 como en la 2, fíjense en que este valor poblacional estaría dentro, ¿sí?, de esos límites. En cambio, la 3, como dice acá, o la 5, como dice acá en el texto, hay que descartar que en la media 3 y en la media 5, ¿sí?, son muestras de los cuales el estimador puntual más o menos 2 veces la desviación dejaron, ¿sí?, sin contener al verdadero valor del parámetro. Entonces dice que eran tan lejos de la media poblacional que un intervalo de 2 errores estándar no incluye a esa media poblacional. Todas las muestras consideradas producirán un intervalo, este que estamos analizando, que contiene a la media, y seguramente puede haber alguna de esas muestras que no lo contienen. Entonces hay un tanto por ciento, ¿sí?, en este caso sería, hay un 95 en 100 posibles intervalos que van a contener el valor del parámetro, mientras que hay otro 5% que no lo contiene.
Vamos a traducir todo esto que es bastante conceptual y a veces no muy fácil de entender en primera instancia, lo vamos a ir traduciendo a un caso más numérico para que ustedes entiendan en qué consiste en qué consiste este procedimiento de estimación por intervalo. Si volvemos a trabajar el concepto de estimación en forma más precisa que lo que vimos recién en la diapositiva anterior, más precisa decimos que la estimación por intervalo consiste en encontrar un intervalo, límite inferior, límite superior, ¿a partir de quién? De la estimación puntual, lo que acabamos de ver desde la gráfica. A través de la estimación puntual hacemos más, menos, ¿sí? Tantas veces la desviación, considerando un cierto error de estimación, el otro elemento que les decía yo que interviene en la estimación por intervalo, y un grado de confianza de que el intervalo que voy a construir contenga el parámetro que quiero estimar, ¿sí? Esa sería la definición más precisa de qué consiste la estimación por intervalo. Voy a obtener un intervalo que va a utilizar a la estimación puntual, con un error de esa estimación, más menos, ¿sí? A partir de la estimación puntual, y un grado de confianza dado por el investigador de que ese intervalo que yo construyo va a contener el verdadero valor del parámetro. Como ustedes ven, son varios elementos que intervienen en la estimación por intervalo. Por eso en este cuadro dice elementos que intervienen. ¿Quiénes intervienen? Bueno, el parámetro, obvio, porque al parámetro es el que voy a estimar. ¿Qué parámetros vamos a trabajar nosotros? La media y la proporción. ¿Qué otro elemento interviene? Las observaciones muestrales, ¿sí? Que a veces me las pueden dar, o si no, voy a trabajar directamente con el estimador. Pinta sombrero. ¿Que quién puede ser en nuestro caso? El mejor estimador de la media es la media muestral, y el mejor estimador de la proporción es la proporción muestral. ¿Qué otra cosa va a intervenir en este procedimiento que vamos a llevar a cabo? El estadístico, que ¿quién es el estadístico? Como dice acá, es una variable aleatoria que depende de la función de probabilidad tabulada y conocida, ¿sí? Vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad que ya vimos en los capítulos anteriores, y que vamos a elegir con qué modelo de probabilidad trabajo en función de determinadas condiciones. Entonces seguramente podemos trabajar con la normal, con la T o con la chi, ¿sí? El modelo de probabilidad tabulado y conocido que nos haga falta para la estimación. ¿Qué otro elemento interviene, como estamos viendo acá en este concepto de estimación por intervalo? El nivel de confianza, o también denominado coeficiente de confianza. ¿Y qué es el nivel de confianza? 1 menos alfa, como se los había expresado yo hace un rato, que no es más que una probabilidad, un área de probabilidad que me delimitaba, ¿sí? Habíamos dicho, esos extremos, ¿sí? Esos puntos extremos que me iban a justamente ayudar a definir los límites del intervalo. Estos coeficientes, como dice acá, K1 y K2, son los coeficientes de confianza, o también llamados puntos críticos, y que tienen que ver con el modelo de probabilidad con el que yo estoy trabajando. Y por último vamos a definir y calcular los límites. ¿Está bien? Entonces, parece complicado, pero no lo es. Simplemente estamos recogiendo que la estimación por intervalo consiste en armar un intervalo. ¿Quiénes están involucrados en el intervalo? La estimación puntual, el error y el nivel de confianza. Estas tres cosas que están puestas acá en forma narrativa son todos estos elementos que están puestos acá en el cuadro, ¿sí?
porque la estimación puntual está acá, el estimador puntual, fíjense. El error está medido, ya vamos a ver ahora, junto con la probabilidad. Y como dice ahí, el grado de confianza, ¿sí? O nivel de confianza está definido justamente por esa probabilidad. Por lo que, una vez teniendo en cuenta el concepto de estimación y los elementos que intervienen, vamos a pasar a construir un intervalo, ¿sí? ¿Cuál es el intervalo que vamos a usar? Bueno, se pueden presentar casos. Tenemos un primer caso y un segundo caso, ¿sí? Dentro de la estimación de la media. Vamos a empezar con la estimación de la media. Vamos a tratar de estimar la media poblacional. Se me pueden presentar dos casos, y esos dos casos voy a tener que tener en cuenta si la población es normal o la población es no normal. ¿Se acuerdan que algo de esto hablamos allá en el teorema central del límite, ¿no? Cuando la población era normal, el comportamiento de las medias muestrales, no importaba el tamaño de la muestra, ¿se acuerdan? También iba a tener un comportamiento normal, y cuando las poblaciones no eran normales, teníamos que llevar, ¿sí? O trabajar con muestras siempre mayores a 30 para que poder aplicar el teorema y poder llevarlo a un comportamiento normal al análisis de esas muestras. Bien, vamos a ir entonces primero por poblaciones normales, primer caso, segundo caso. Particularmente nos vamos a centrar en este primer caso, que lo voy a desarrollar por completo, ¿sí? En sentido cómo construimos el intervalo, cómo llegamos al intervalo, y después van a ver que se replica este análisis que hago acá completo, se replica para las otras situaciones que presenta el segundo caso. ¿Está bien? Vamos a abordar siempre, como les digo, primero trabajando con poblaciones normales. ¿Por qué les digo que lo hacemos? Porque prácticamente es repetir, ¿sí? El mismo pasaje de término, es exactamente lo mismo, y ustedes lo tienen absolutamente todo desarrollado en el material obligatorio. Y hace falta a los fines de cuando uno tiene que rendir la materia, a los fines de la teoría, porque todo el desarrollo que yo haga ahora vamos a llegar a obtener un intervalo, y que es el que a ustedes les hace falta para los cálculos, ¿sí? Para la ejercitación. Pero todo el desarrollo es más para cuando son evaluados en teoría, en la teoría de la materia. Bien, entonces volvemos. Vamos a estimar la media poblacional, sabiendo que la población es normal, y vamos al primer caso que dice que conozco la varianza y que no me importa el tamaño de la muestra. Bajo esas premisas, estimación de la media, poblaciones normales, varianza conocida, muestras de cualquier tamaño, ¿sí? Vamos a ver cómo construyo el intervalo. El parámetro es la media. Bien, el mejor estimador sabemos que es la media muestral. Bien, ¿con qué estadístico voy a trabajar? Voy a trabajar con el modelo normal. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones iniciales me llevan a que yo puedo aplicar, ¿sí?, la distribución normal por el teorema central del límite. La varianza es conocida, el tamaño de la muestra es grande, y estoy trabajando con poblaciones normales, por lo tanto, mi estadístico va a ser trabajar con la distribución normal como modelo de probabilidad. Bueno, ¿qué hemos presentado acá? Los datos. Vamos al primer paso de esta demostración. Me baso en lo que decía la definición de lo que era una estimación por intervalo, ¿sí? Era armar un intervalo de valores en función de una confianza, ¿sí? Por supuesto, definiendo, como hemos conceptualizado hace un ratito, los errores también como necesarios en este procedimiento de estimación.
me baso en el concepto de estimación por intervalo y lo que hago es reemplazar, fíjense, en el estadístico por su relación de igualdad. Esto que está acá, x barra menos mu sobre desviación raíz de n, reemplazo en el centro de esta desigualdad. Bien, ¿para qué hago eso? Porque la finalidad mía ahora es despejar y dejar solo dentro de esta desigualdad, en el centro de esta desigualdad, dejar el parámetro que quiero estimar. Entonces, esto que está acá como dividiendo en este término, voy a multiplicar los tres términos para que se me anule del término central y queda expresado, ¿sí?, en la desigualdad en los términos de los extremos. Entonces, me queda z por desviación raíz de n, me queda solamente la parte esta del numerador, y z2 por desviación raíz de n. Como quiero y necesito dejar al parámetro en el centro de esta desigualdad, porque estoy buscando los límites, entonces lo que hago es restar a los tres términos x barra para que en este caso desaparezca del término central x barra, entonces me queda la expresión restado en x barra, la otra expresión restado en x barra, y me va quedando aquí menos la media. Pero ahora lo que necesito es sacar ese signo negativo. Multiplico por menos 1 y lo que va a hacer es, me va a dar vuelta los signos de la desigualdad. A multiplicar por menos 1 me queda justamente lo que yo estoy buscando, el parámetro en el centro, pero me está quedando una expresión acá, ¿sí? Restándole, como dijimos, multiplicando por menos 1, entonces me queda la expresión del lado izquierdo y el derecho, sí, pero con los signos de la desigualdad dados vuelta. Como no se debe expresar una desigualdad en términos de mayores, sino en términos de menores, lo que hago es pasar este extremo al lado izquierdo y este extremo al lado derecho para poner los signos de manera correcta. Entonces vamos encontrando, todavía no está definido completamente, que la media o estimador puntual de la media poblacional menos z veces la desviación, menor o igual que la media poblacional, menor o igual que x barra menos z1 veces la desviación. Aparentemente estas dos cosas son iguales, aparentemente, pero si hacemos un análisis gráfico de quién es Z2 y Z1, si miramos acá en la gráfica, ¿sí?, yo hago la gráfica de esta variable, ¿sí?, de estandarización Z, centrada en 0, estoy teniendo un Z1 y un Z2, pero mi Z1 asume valores negativos, y mi Z2 valores positivos. Por lo tanto, fíjense, si Z2 es positivo, más por menos, que tenía la expresión, me queda menos. En cambio, si el Z1 es negativo, yo acá tendría Z negativo, menos por menos, más. Por lo tanto, la expresión me quedaría de esta manera. Para la estimación de un intervalo de confianza de la media poblacional, cuando la varianza es conocida, me queda que es la probabilidad de que el estimador puntual menos z veces la desviación raíz de n, menor que mu, menor que x barra, más z veces la desviación raíz de n, y todo eso es igual a 1 menos alfa. ¿Qué hemos encontrado acá? Un límite, el límite inferior. ¿Y qué hemos encontrado acá? El límite superior, ¿sí? A través de una pequeña demostración encontramos el intervalo de confianza. Esto es lo que ustedes pueden calcular manualmente, o esto es lo que les va a devolver el InfoStat. Les va a dar un valor de límite inferior y un valor de límite superior, pero ustedes deben saber que ese límite está construido a partir del estimador puntual menos el error, y el estimador puntual más el error.
si volvemos atrás a algunas diapositivas, algunas PPT, van a ver que cuando les enseñé el concepto de error, riesgo y tamaño de muestra, la forma de calcular el error a través de la variable de estandarización les daba de esta manera: Z por desviación raíz de n, ¿sí? El error de estimación. Y en este caso menos eso, y acá más Z desviación raíz de n. Por lo tanto, como les digo, lo que hemos encontrado son ambos límites, ¿sí? Y esta expresión es la que ustedes van a utilizar para resolver un caso o una situación de análisis, que podría ser esta. ¿Está bien? Veamos todo esto que hemos visto, pero llevado ahora a números, para que vean que es bastante sencillo. Se realizó una investigación con el propósito de evidenciar la asociación entre el nivel de alcohol en sangre y tener un accidente de tránsito. ¿Está bien? Se está haciendo una investigación que tiene que ver con esa temática. Nivel de alcohol y tener un accidente. Se tomó una muestra de 677 conductores que tuvieron accidentes de tránsito, evidenciándose que el nivel medio, y ahí ya me está dando un dato, ¿sí? Porque está hablando de la media, el nivel medio de alcohol en sangre fue de 120 miligramos. Me está hablando de la muestra. Datos muestrales, media de la muestra, ¿está bien? Entonces tenemos acá, por un lado, el N y la media de la muestra. Se sabe que la desviación estándar en conductores que han sufrido accidentes es de 5 miligramos. Se sabe por otras, entonces me está dando una desviación poblacional. Se sabe que la desviación estándar en conductores que han sufrido accidentes es de 5. No me está hablando de la muestra, me está hablando de la población. Entonces tengo como dato también la desviación poblacional. Y si tengo la desviación poblacional, obvio que puedo sacar la varianza poblacional. Con un 99% de confianza, estime entre, me está pidiendo una estimación por intervalo, entre qué valores se encuentra el parámetro en la población. Entonces, si bien les he enseñado el primer caso y no tenemos mucho para equivocarnos, porque solamente estamos viendo el primer caso, ustedes tienen tamaño de la muestra, que no me interesa, dijimos el tamaño. Sí me interesa saber si es una estimación de la media, y sé que es una estimación de la media, y sí me interesa saber que tengo como dato la varianza poblacional, o en este caso la desviación, que es lo mismo. Si tengo la varianza, puedo inmediatamente calcular la desviación, y si tengo la desviación, puedo calcular la varianza, ¿no? Es decir, que tengo el dato poblacional. Por lo tanto, estoy en este primer caso de la estimación de la media, estimación por intervalo de la media, cuando la varianza es conocida. ¿Qué tengo que aplicar? La fórmula, que sería la que vimos recién. ¿En qué consistía la fórmula? El estimador puntual, ¿se acuerdan? La vamos a ver para atrás. El estimador puntual, X barra, menos Z veces la desviación raíz de n. Veamos. El estimador puntual menos Z veces, ya vamos a ver cómo calcula este Z, la desviación raíz de n multiplicado. Acá está. Hemos calculado aparte que la desviación era 5 sobre la raíz de n, me daba ese valor, y vengo y lo expreso. ¿Sí? Está puesto ahí y está puesto ahí. El estimador puntual lo teníamos, menos, y el estimador puntual más, ¿y qué es lo único que me está faltando calcular? Z, ¿sí? Z es una variable de estandarización que necesita, para su cálculo, tener como dato la confianza, ¿sí? Si yo tengo la confianza, voy a poder definir Z. Acuérdense los ejercicios que hicimos allá por la unidad 7 de la materia, en donde, dada la probabilidad, encuentre Z, o dado Z, encuentre la probabilidad. Esa es la utilización en este caso.
tengo que expresar según mi formulita, que es x barra menos z por la desviación. Entonces ese z, ¿cómo lo voy a calcular? Hago la gráfica de z, ¿sí? Acá se mueve z, tengo la confianza, que era 1 menos alfa, y yo sé que acá, ¿sí? Voy a tener un z, que voy a tener que calcular para valores menores. Acuérdense en que la distribución normal trabajaba z para valores menores. Entonces, si mi confianza es de 0,99, estas dos colas valen el complemento a 1. Si a 1 le resto 0,99, me va a dar lo que valen las dos colas. Pero como yo quiero calcular z para un valor menor o igual, entonces a este 0,99 le voy a sumar esta colita. Por eso es que acá dice, como yo deseo trabajar con un 99% de confianza, si yo le resto a 1 ese 0,99, me va a dar 0,01. Y si lo divido en 2, por lo tanto voy a estar calculando para una probabilidad de 0,995, que sería toda esta área de probabilidad, ¿sí? ¿Cuánto vale z para todo este sector o área de probabilidad? Para valores menores a él. Y bueno, si van y lo buscan en el Infostat, ese z vale 2,58. Resuelvo correctamente, separando términos, porque muchas veces hay errores, y obtengo que el intervalo es el que quedó definido. Entonces dice, con un 99% de confianza, se puede afirmar que el valor medio de alcohol en sangre en la población estudiada se encuentra entre 119 y 120,4 miligramos. ¿Sí? Vieron entonces que no es tan complicada la aplicación de esto, simplemente tengo que saber en qué caso estoy parado o parada, para ir a aplicar la expresión que me haga falta, y a partir de todos los datos que yo le puedo ir suministrando a estos límites, voy a obtener, ¿sí?, ese intervalo de valores en las que se puede encontrar el verdadero valor del parámetro. Esta es una interpretación en relación al caso, ¿sí?, que se los van a pedir siempre en el TPI. Interpreten en relación al caso. Si ustedes no interpretan en relación al caso, les van a poner 0 punto. No traigan conceptos teóricos para explicar algo que tiene que ver con el caso que están analizando. Ahora, si la consigna dice interprete en relación al caso, sería este tipo de interpretación. Y si la consigna le dice interprete el nivel de confianza, entonces ahí sí pueden decir que este es un intervalo de 99 posibles en 100, un intervalo aleatorio de 99 posibles en 100, que va a contener el verdadero valor del parámetro. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos para poblaciones normales cómo construimos esa expresión matemática, ese intervalo, cuando la varianza era conocida y el tamaño de la muestra no nos importaba. Les dije que existía otro caso, y que era cuando la varianza era desconocida, que podíamos ir por el lado de las muestras pequeñas o por el lado de las muestras grandes. Y a esto hice referencia cuando les dije, no voy a volver a desarrollar todos los pasos para encontrar el intervalo. Vamos a ver ahora las diferencias que tienen unos con otros, porque el desarrollo es exactamente igual. Parto de la expresión conceptual del intervalo, utilizo el estadístico y empiezo a sacar lo que está debajo en el denominador, lo paso a los extremos, sumo, doy vuelta a la desigualdad. Todo ese procedimiento es exactamente el mismo para esta segunda situación.
Entonces, si nos fijamos, ¿cómo sería en el caso de la estimación por intervalo para la media? Estamos diciendo, pero cuando la varianza es desconocida. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? Si la varianza es desconocida, dijimos que podía ser que el tamaño de la muestra sea más de 30 o menos de 30. En este caso, estamos con muestras pequeñas, por lo tanto, fíjense en cómo cambió, ¿sí?, el límite inferior y el límite superior. ¿En qué cambió? ¿Sí? Si hiciéramos toda la demostración. Que la variable ahora es t, porque estamos trabajando con una distribución de probabilidad de pequeñas muestras, porque el n era menor a 30. La estimación de la media, perfecto, sigue estando. Pero como dice que la varianza poblacional es desconocida, entonces estoy trabajando, si no conozco la poblacional, estoy trabajando con la desviación muestral. Esa es la única diferencia que tenemos en esta estimación. El mismo desarrollo, pero como les digo, teniendo en cuenta que cuando se termine de construir el intervalo, va a tener estas dos particularidades. Una distribución para pequeñas muestras y una varianza, en este caso desviación muestral, ¿sí?, porque yo desconozco la poblacional. Vamos a un ejemplo para que lo apliquemos y vean que utiliza la misma lógica de recién, y tenemos que, ¿cómo calcular en un intervalo de confianza para la media cuando la varianza es desconocida? Se desea conocer la concentración de un ácido en la saliva de hombres normales. Para ello se determinó el promedio, y ahí me está dando pie a que es una estimación de la media, de ese ácido en la saliva de 29 hombres considerados sanos, obteniéndose el siguiente promedio. Estamos hablando de la muestra, que son 29, me está diciendo que el promedio de la muestra es 0,125. Perdón. Y la desviación estándar está hablando de la muestra, ojo, no hay un punto aparte, venimos hablando de la muestra, la desviación de esa muestra es de 0,085. Calcule el intervalo de confianza para la concentración del ácido en la saliva total de la población. Entonces tengo que la muestra es de 29, tengo la media de la muestra y la desviación de la muestra. Por lo tanto, estoy en el segundo caso, porque estimo la media, no conozco la varianza y encima el tamaño de la muestra es menor a 30. Por lo tanto, tengo que utilizar la expresión, esta que acabamos de ver recién, esta expresión para encontrar el intervalo de valores. Para ello, vamos a ir viendo, recordando, la media era de 0,125 y la desviación de 0,85. Acá está en la parte superior, la media menos, y acá tenemos el cálculo de desviación sobre raíz de n, la media más y el cálculo de desviación sobre raíz de n. ¿Quién es este 2.048? Es t, ¿sí? Y recordemos que la distribución t trabaja muy parecida a la normal. ¿Se acuerdan que era una distribución más aplanada, centrada en cero? Me está dando la confianza 1 menos alfa del 95%, entonces yo sé que si todo es 1 y esto es el 95, las colas van a ser el otro 5 que me está faltando, y si lo divido en 2, cada colita va a ser 0,25. Por eso es que voy a entrar a buscar una T con
Ojo, grados de libertad, recuerden, tengo 29, sería 28 grados de libertad. Una T con 28 grados de libertad para una probabilidad que me va a acumular para valores menores este 0,95 más lo que vale esta colita que dijimos 0,025. Entonces busco el valor de la variable, dada la probabilidad, el valor de la variable, y me dice que es de 2.048. Por eso es que lo terminamos trabajando en la expresión, ¿sí? En la construcción del intervalo, que era el estimador puntual más t veces la desviación, el estimador puntual más t veces la desviación. Bueno, hago los cálculos respectivos y parece que este es el resultado final, el que está acá, que con un 95% de confianza se puede afirmar que la concentración del ácido en la saliva del hombre normales se encuentra entre 0,095 en relación, si lo vemos en proporción, y si no lo podemos poner en porcentaje también. Bueno, ¿qué está acá en el pie de esta diapositiva? Como dice, propiedad que satisface el intervalo de confianza. Así como estuvimos analizando, ¿se acuerdan hace un rato, las relaciones entre error, riesgo y tamaño de muestra? Yo también puedo hacer un análisis acá de las situaciones con las que puedo jugar en este proceso de estimación por intervalo. Como dice el punto 1. Mientras mayor sea el nivel de confianza, ¿sí? Porque hay veces que nos dan una confianza del 90, a veces del 95, a veces del 99. Mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor será el valor de Z, más amplio será el intervalo, por supuesto, manteniendo constante la varianza y el tamaño de la muestra. Si yo amplío el intervalo, por supuesto que el riesgo disminuye, ¿no? Mientras más pequeña sea la desviación estándar, el intervalo será más angosto. Mientras más pequeña sea la desviación, acuérdense en las relaciones, más pequeño va a ser el intervalo, o sea, la confianza va a ser menor también. Y conforme el tamaño de la muestra se incrementa, la amplitud del intervalo de confianza será menor. Conforme el tamaño de la muestra se incrementa, vamos a leer bien, si aumento el tamaño de la muestra, la amplitud del intervalo de confianza va a ser menor. Bueno, esto tiene que ver, les digo, con estos análisis que uno puede hacer de forma gráfica o haciendo estas relaciones que estuvimos viendo antes con respecto a estas áreas de probabilidad y estos conceptos que encierran el procedimiento de la estimación por intervalo. Por último, fíjense en que estábamos trabajando acá en poblaciones normales, a este punto 1 lo desarrollé por completo y a este punto 2 lo hicimos a través de una ejercitación, ¿sí? Trabajamos con TD Student, también tienen la misma situación para el segundo caso, varianza desconocida pero muestras grandes, lo vamos a volver a trabajar con la distribución normal, como dice acá, por el teorema central del límite, ¿sí? Tiene la misma demostración, digamos, completa para encontrar el intervalo, que los pueden encontrar en esta tabla resumen, que ustedes la tienen en su tablas estadísticas u hoja de fórmulas. Como siempre les decimos, no nos interesa que aprendan estas cuestiones de memoria, pero simplemente que trabajando siempre, fíjense, en este procedimiento de encontrar un intervalo, en una estimación por intervalo, algo acá importantísimo, y con esto voy a cerrar la clase, dice en este caso muestreo con reposición, porque todo lo que hemos estado trabajando es con reposición. Hemos aprendido a estimar el parámetro media, sabemos que su mejor estimador es la media muestral,
sabemos que en el caso de que la varianza sea conocida y n cualquiera, trabajamos con la normal, ¿sí? Con el estadístico y la distribución normal, y a partir de esto hicimos toda una demostración que nos llevó a construir el intervalo, que es el que se presenta acá y que hemos estado usando recién. La puntual menos el error, la puntual más el error. Después lo trabajamos en forma solamente numérica, el segundo caso, la media, mejor estimador X barra, pero cuando era desconocida y muestras pequeñas, teníamos que trabajar con la T, su estadístico, su distribución de probabilidad, y vimos recién cómo aplicar, ¿sí?, los intervalos, límite inferior y límite superior, con la distribución T y con la muestra. Y por último, les mostré, pero no hicimos ningún caso numéricamente, cuando la población también es normal desconocida, pero muestras grandes, dijimos que volvemos a usar el modelo normal, y vuelve a aparecer Z como la variable de estandarización, y por supuesto, como desconozco la poblacional, estoy trabajando con la desviación muestra, y construimos, ¿sí?, el intervalo. Para poblaciones no normales, fíjense en que solo trabajamos siempre que el tamaño de la muestra sea mayor a 30, justamente para sostenernos en el teorema que nos dice que el comportamiento de esa muestra va a ser normal. Y si se fijan, estamos utilizando los mismos intervalos anteriores. Ahora, ¿qué les quería decir? Que era lo último que me iba quedando. Muestreo con reposición. ¿Por qué? Porque si el muestreo, ¿sí?, en algún momento el caso, el análisis o la misma temática me lleva a definir que estoy trabajando con un muestreo sin reposición, debíamos agregar el factor de corrección que ustedes saben que es n menos n sobre n menos 1, ¿está bien? ¿Y a dónde se ponía este factor de corrección? Ahora vamos a volver a la demostración y se los voy a poner allá para que vean inicialmente. Pero si estuviera acá en este cuadro de fórmula, estaría ahí, multiplicado, ¿sí?, por la desviación. En estas expresiones, si el muestreo es sin reposición, este factor va multiplicado, acuérdense, en cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Vamos para atrás, al punto inicial cuando demostramos todo, acá, a este caso. Si estuviéramos trabajando con un muestreo sin reposición, este estadístico aquí, acuérdense en que esta es la desviación, ¿sí? Y toda desviación, lo hemos comprobado en el capítulo 8, va multiplicada por el factor de corrección, ¿está bien? Si recordamos n menos n, n menos 1, si recordamos eso, siempre las desviaciones en un muestreo sin reposición iban multiplicado por ese factor. Entonces, si ustedes se fijan, habíamos reemplazado esto acá, por lo tanto, ahí estaría el factor de corrección. Y si lo tengo que llevar para cada uno de los términos y todos los pasos que hicimos, ¿de acuerdo? Cambiamos de lugar, multiplicamos y toda la demostración que hicimos, y vamos a llegar a una expresión en donde aquí iba a estar multiplicado ese factor de corrección. Por eso les digo que ténganlo en cuenta, vamos de nuevo a la diapositiva final, tengan en cuenta que este resumen o este cuadro, bien lo dice ahí, es con reposición, y no se olviden de aplicarlo en el caso que sea necesario. ¿Qué me está quedando? Bien, ¿qué nos está quedando para próximas clases? Hemos hecho toda la estimación de hoy, en todos estos casos, siempre para estimar la media, ¿sí? Después vamos a tener que hacer el procedimiento, pero no se preocupen porque es un solo caso, no son tres como acá,
sino que vamos a estimar la proporción. Y después, bueno, vamos a ir haciendo un cierre de todo este procedimiento de estimación antes de abordar el otro procedimiento que tiene que ver con la verificación de hipótesis. Por hoy me parece más que suficiente. Tienen muchísimo material para trabajar en relación a la unidad 8, y tienen muchísimo, no, todavía no terminé la 9, por acá alguien me pregunta, ¿falta una unidad todavía? Sí, todavía no terminé la 9 y falta una unidad todavía. Pero ya tienen material para trabajar, empezar a trabajar tranquilitos con el trabajo práctico integrador, pero tienen hasta el punto 7 por lo menos ya listo para empezar a resolver, porque tienen todo lo necesario visto de la unidad 8 y un gran avance de todo esto que estamos viendo de la unidad 9, que por supuesto van a practicar más con algún ejercicio seguramente el viernes con la profe. Entonces, tienen casi un mes de desarrollo de trabajo práctico, si bien vamos viendo los conceptos, pero tienen muchísimo tiempo para desarrollarlo, analizarlo, masticarlo, probarlo y hacerlo bien completo antes de subir, con su debido tiempo, ¿no? La clase que viene, por eso les decía, ustedes también están bastante beneficiados porque van a tener 4 clases en junio antes de la entrega del trabajo, así que andamos bastante bien, a diferencia de otros cursos que encima les toca un feriado. La clase que viene vamos a terminar con esta unidad, vamos a hacer alguna revisión bien práctica para que cierre la unidad y tenemos tiempo de empezar después con la unidad, con la última unidad de nuestro programa, para que tengan todos los contenidos necesarios. Bueno, de mi parte, contenidos no más. Preguntas si alguien tiene o quiere, o en relación al TP, les sugiero que primero lo leamos, ¿sí? Lean, y después nos hagan las preguntas que quieran en relación al trabajo. ¿Está bien? Y lo que solamente con esto los dejo, les recomiendo, vayan ingresando al link que la profe les ha puesto en la UV para ir conformando los grupos. Grupos no fantasmas, grupos reales. ¿Estamos? Estamos, profe. El feriado es el 21. 21 de junio es lunes, a ustedes no les toca. No los afecta. Es un lunes. Ok, nos vemos, cuídense mucho, por favor.